Durante varios años he guardado un archivo titulado simplemente el libro. Está lleno de una colección de pensamientos e ideas, recortes y miles de páginas de cosas inconexas. He escrito sobre un tema u otro. Le he hablado esta mañana y me he encontrado con este pensamiento de Platón. Se declara que el hombre es esa criatura que está constantemente en busca de sí misma. Una criatura que en cada momento de su existencia debe examinar y escudriñar las condiciones de su existencia. Es un ser en busca de sentido. Es un ser en busca de sentido. Eso nos describe bastante bien, ¿no? La búsqueda, el viaje, el ir de un lugar a otro, el crecimiento, el levantamiento, el avanzar. En la descripción de lo que una buena educación hará por nosotros, uno de los puntos de la lista dice que una buena educación nos enseñará a amar la vida por sí misma, sino porque mientras tengamos la vida tal como la conocemos, la búsqueda puede continuar, la búsqueda de sentido. Algunas preguntas, algunos problemas se pueden resolver. Otras nunca se resuelven en el sentido de que se completan, se terminan, se atan con un lazo limpio. Y evitaremos una buena dosis de frustración, incluso una posible desmoralización, si reconocemos los problemas, porque lo que son es el tipo que se puede resolver, y el tipo que por su propia naturaleza son incapaces de ser resueltos. Un hombre llamado Tyrell los llama problemas divergentes y convergentes. Las diversas partes de un problema convergente pueden unirse tarde o temprano, y adaptarse, y así formar la solución al problema. Un ejemplo sencillo estaría representado por el problema de mover unas piedras pesadas. Para moverlos, se pueden colocar en una caja fuerte. Sirve como contenedor. Pero las piedras son demasiado pesadas para levantarlas en la caja, por lo que agregamos ruedas a la caja, convirtiéndola en un vagón. Las partes convergentes eran la caja y las ruedas. Una vez que se hayan ensamblado con éxito, podemos mover las piedras pesadas, resolviendo así el problema. La solución a los problemas convergentes se puede escribir para que otros que se enfrenten a problemas similares solo tengan que leer las instrucciones. No tienen que volver a hacer el pensamiento original. Los problemas que no podemos resolver de esa manera son problemas divergentes. Sus diversas partes desafían la amalgama exitosa y final. En el mejor de los casos, solo se puede vivir con ellos de la manera más exitosa que podamos lograr, y aún permanecen continuos y divergentes cuando finalmente terminamos de tratar de resolver problemas de cualquier tipo. La vida se mantiene en marcha por problemas divergentes. Son los problemas de los opuestos, de tratar de reconciliar lo irreconciliable. Por ejemplo, queremos orden, pero también queremos libertad. Se suprime demasiado orden y toda libertad. Demasiada libertad y orden se disuelve en el caos. E.F. Schumacher, en su libro Lo pequeño es bello, que recomiendo, utiliza el ejemplo de la libertad y la disciplina en la educación. ¿Cómo pueden los niños mantener la libertad suficiente para desarrollar adecuadamente su creatividad inherente y aún así someterse a la disciplina suficiente para aprender lo que se debe aprender o se debe aprender? Schumacher dice que miles de madres y maestras reconcilian con éxito estos opuestos al traer una tercera fuerza, un poder superior, para llevar el poder del amor. Pero incluso con el poder del amor y el porcentaje del mismo que entra en juego durante la infancia, la libertad tiene una forma de dar paso al llamado orden. Wordsworth cuenta lo que sucede, como solo él podía hacerlo, en su oda a las insinuaciones de la inmortalidad a partir de los recuerdos de la infancia. Escribió: y luego esas líneas familiares. El cielo yace sobre nosotros en nuestra infancia. Las sombras de la prisión comienzan a cerrarse sobre el niño en crecimiento. Aceptar el crecimiento en el mundo que hemos creado tiende a eliminar la mayor parte de la maravilla, la alegría y la risa fácil de la vida. Las sombras de la cárcel comienzan a cerrarse sobre el niño que crece y sobre la niña que crece. Hemos creado un mundo basado en la ciencia y la tecnología, y tendemos a olvidar que la libertad y la creatividad representan la esperanza del futuro. Sin embargo, ¿cómo se desarrollan los ingredientes vitales de la creatividad en cualquier organización?
y se mantiene el orden. ¿Siendo el orden el pegamento que mantiene todo unido? La política, la economía, las relaciones humanas de todo tipo, incluido el matrimonio, caen en el ámbito de los problemas divergentes. Nada se resuelve como se resuelve la fabricación de la carreta. En cambio, estas condiciones de la humanidad representan ríos cambiantes y volátiles de seres que fluyen sin cesar hacia el futuro. Nuestra civilización está construida en las orillas de estos ríos, y durante los últimos 10.000 años hemos vivido con inundaciones y sequías y períodos de abundante prosperidad, haciendo todo lo posible para lograr algún tipo de acomodo razonable con estos grandes ríos y las diversas tribus que viven arriba y abajo de sus orillas. Todas las soluciones han sido temporales, improvisadas. Han estado saltando de lugares, como deberían ser los buenos libros, para mejores intentos en el futuro. Un hombre y su esposa, o una mujer y su esposo, no resuelven la convivencia con éxito. Si su matrimonio puede llamarse exitoso, significa que lo están enfrentando con éxito y que hasta ahora han logrado superar o resistir sus problemas y tragedias y permanecer casados el uno con el otro. Cada día tienen problemas de otro día que resolver. Si prevalecen, mantienen su sentido del humor y continúan gustándose mutuamente, pueden felicitarse a sí mismos por haber enfrentado con éxito uno de los problemas divergentes supremos de la humanidad. Todos los que juegan al golf, en un momento u otro, han sentido que por fin tienen el juego bajo control, lo han descubierto, tienen el swing que quieren, y todo está bien en el mundo, hasta la próxima vez que juegue. Cada vez debe vivir con el curso y el juego de nuevo. La práctica y una buena instrucción mejorarán su juego, disminuirán su puntuación promedio, pero los golfistas saben que no se resuelve el juego de golf. En el mejor de los casos, simplemente sigues jugando y viviendo con ello. El golf es otro problema divergente, otro cruce de opuestos. Encontrar una orientación exitosa en el mundo es un problema divergente. Esto no quiere decir que no haya quienes hayan encontrado un lugar agradable a lo largo de la orilla del río. Obviamente los hay muchos miles, tal vez millones, que han encontrado vidas tan perfectamente adaptadas a ellos como lo fue la de Picasso, o la de Shakespeare, o la de Thomas Edison, o la de Willie May. Pero la vida misma es un problema divergente, y lo sigue siendo hasta el final de nuestros días. Ernest Hemingway encontró su lugar en el mundo. Luchó por perfeccionar su arte, sus cuentos y sus novelas, lo que le dio fama y riquezas en todo el mundo, y le valió el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, persisten otros problemas. Escribir buenas novelas tampoco es algo que se resuelva, y finalmente se quitó la vida. Tal vez si Hemingway hubiera sabido que hay problemas que no se resuelven de una vez por todas, que hay problemas divergentes, que por su propia naturaleza desafían las soluciones permanentes, podría haber soportado sus dificultades. Pero luego no sé cuáles fueron sus dificultades. Es posible que no tuvieran nada que ver con sus escritos, pero eran divergentes. Puedes apostar por eso. Si reconocemos que los problemas humanos solo se pueden vivir en el día a día, tal vez podamos mantener intacto nuestro sentido del humor. Tal vez podamos mantener vivas nuestra creatividad y asombro. Tal vez podamos contener las sombras de la prisión. Y tal vez podamos evitar que las líneas de la desesperación se graben en nuestros rostros. Hoy, como especie, nos enfrentamos a problemas de una magnitud sin precedentes en la historia de la humanidad. Y prácticamente todos ellos son problemas divergentes. Incluso la supervivencia de nuestra especie, y ciertamente vale la pena salvarnos junto con el pelícano marrón y la ballena, es un problema divergente. Hablando de los problemas a los que se enfrenta James Dyson, el físico dijo recientemente: si somos sabios, conservaremos intactas estas cualidades de la especie humana: la dureza, el coraje, el altruismo, la previsión, el sentido común y el buen humor a lo largo de los siglos venideros, y nos llevarán a salvo a través de las muchas crisis del destino que seguramente nos esperan. Podría haber añadido: y mantendremos vivo nuestro sentido de la maravilla, nuestra creatividad, nuestra capacidad de pensar en nuevas direcciones. La próxima vez que te encuentres en una discusión con tu cónyuge, puedes mencionar que la convivencia representa un problema divergente. Nadie lo ha resuelto todavía,
Y debido a la naturaleza misma del problema, nadie lo hará. Como la vida misma, es algo con lo que vives y trabajas, no algo que resuelves. Un problema convergente que parece estar resuelto, o al menos casi, es el problema del combustible del futuro. Hemos hablado de esto antes en línea directa, y parece que el combustible del futuro ya está decidido. Tiene todas las respuestas. ¿Sabes lo que es? Cuando se observan las partes del problema, prácticamente se responde a sí mismo. El problema actual consta de 6 partes. En primer lugar, el petróleo, el gas y el carbón son demasiado valiosos como materias primas para usos que ellos solos pueden servir para desperdiciar como combustible un día más de lo que tenemos que hacerlo. Tuve una discusión muy interesante sobre este tema recientemente en Calgary, Alberta, Canadá. Quemar las últimas reservas de nuestra energía fósil sería un crimen. En segundo lugar, ya tenemos más desechos venenosos de las plantas nucleares, y podremos deshacernos de los miles de años venideros, y no queremos más. En tercer lugar, la demanda mundial de energía está creciendo a un ritmo en el que debemos tener una fuente de energía ilimitada en suministro. En cuarto lugar, necesitamos una fuente más potente que los combustibles actuales. Quinto, queremos uno más cercano al consumo, o que sea fácil de almacenar y transportar. Y por último, queremos una fuente que, en última instancia, reduzca los costes para todos los usuarios. Bueno, ¿conoces la única fuente de energía que responde a los 6 problemas? Es hidrógeno. Nos dirigimos hacia la era del hidrógeno y hacia una economía mundial total del hidrógeno, y produciremos hidrógeno con energía solar. El consenso científico general parece ser que la energía de hidrógeno producida por el Sol, desde grandes islas artificiales, a lo largo de las costas, cuando sea técnicamente posible en la vasta escala deseada necesaria para las necesidades energéticas mundiales, será la respuesta definitiva, posiblemente la permanente, a la escasez de energía en la Tierra. Va a ser una transición lenta, y los recursos petroleros seguirán siendo tan valiosos o más de lo que son hoy, y también habrá otras fuentes de energía. Pero el hidrógeno parece tener todas las respuestas y en abundancia ilimitada. Al ser el elemento más pequeño, el hidrógeno es liviano y se difunde rápidamente en la atmósfera. Al no tener efectos contaminantes, se puede quemar de forma segura en interiores, incluso en una habitación cerrada o en una mina. Se puede almacenar en cualquiera de sus 3 formas: gas, líquido y sólido. Se puede transportar. Es flexible. Combina bien con otros elementos. Es una energía poderosa. El hidrógeno nos llevó a la Luna y alimentará el transbordador espacial. Dado que el hidrógeno es un combustible tan maravilloso, ¿por qué no se ha adoptado antes? Simplemente porque los combustibles fósiles han sido baratos y abundantes, mientras que el hidrógeno producido por los combustibles fósiles y la energía nuclear hasta ahora ha sido caro, limitándolo así a ciertos usos en la industria y el programa espacial. Ahora, sin embargo, con la creciente convicción de que se puede producir utilizando el calor del Sol, el panorama cambia materialmente. Porque en este caso, no habrá contaminación en relación con su producción. Amplia experimentación ha demostrado que el hidrógeno es más potente que la gasolina. Los motores actuales se pueden adaptar a su uso, y los motores construidos para ello ahorran cientos de libras en piezas innecesarias. Bien, ¿cuándo estará disponible la energía de hidrógeno producida por la energía solar? Bueno, las estimaciones varían. Hace poco vi en las noticias de la televisión que un francés había desarrollado un motor que funcionaba con agua, el mismo principio, que obtenía hidrógeno y oxígeno del agua. Al utilizar el calor solar para descomponer el agua y separar de ella el hidrógeno y el oxígeno, también muy importantes, podemos adquirir una energía libre de contaminación. Aprovechar el calor del Sol no debería ser más difícil que ir a la Luna una vez que hemos decidido que lo que queremos es una economía de hidrógeno, y pronto. En mi opinión, el país con más probabilidades de desarrollar un sistema viable es Japón. Japón no solo tiene el cerebro y la tecnología, sino que debe importar el 98% de su energía actual. Con grandes plataformas flotantes rodeando las islas de Japón, y con la mayor parte de nuestra industria cerca de la costa marítima, Japón podría producir hidrógeno y oxígeno a partir del agua de mar,
con el hidrógeno almacenado en las profundidades del mar. El subproducto, por cierto, es el agua potable dulce. En resumen, Japón podría llegar a ser autosuficiente para todas sus necesidades energéticas, deshacerse de su actual asfixia y contaminación insalubre, y tener un suministro ilimitado de oxígeno y agua dulce para arrancar. Y así podríamos nosotros, y en última instancia, también podría hacerlo el mundo. Las reservas mundiales de combustibles fósiles serían tan valiosas en una economía de hidrógeno como lo son ahora, pero se conservarían y se les daría un uso adecuado. El suministro de hidrógeno del agua de mar es, a todos los efectos prácticos, ilimitado, bueno para millones de años. La respuesta está en el mar, no en la perforación de petróleo crudo, sino en la liberación de la energía almacenada en el agua de mar, energía abundante y no contaminante. Todos los países con costa marítima serían autosuficientes, y tal vez todos podrían comprarnos sus equipos de producción de hidrógeno. Otro feliz subproducto de la próxima era del hidrógeno. Tenemos mucho sol, abundante agua dulce y salada, e hidrógeno en suministro ilimitado. Para mi dinero, ahí es donde se deben gastar nuestros dólares de desarrollo. Si un hombre de una civilización anterior, digamos un griego antiguo o un romano, apareciera de repente entre la humanidad actual, sus primeras impresiones probablemente lo llevarían a considerarla como una raza de magos y semidioses. Pero si fuera un Platón o un Marco Aurelio, y se negara a dejarse deslumbrar por las maravillas materiales creadas por la tecnología avanzada, y si examinara la condición humana más cuidadosamente, sus primeras impresiones darían lugar a una gran consternación. Pronto se daría cuenta de que, aunque el hombre ha adquirido un grado impresionante de poder sobre la naturaleza, su conocimiento y control sobre su ser interior es muy limitado. Percibiría que este mago moderno, capaz de descender al fondo del mar y proyectarse a la luna, es en gran parte ignorante de lo que está sucediendo en las profundidades de su inconsciente, y es incapaz de alcanzar los niveles superconscientes humanistas y tomar conciencia de su verdadero yo. Este supuesto semidios, que controlaba grandes fuerzas eléctricas con el movimiento del dedo e inundaba el aire con sonido e imágenes para el entretenimiento de millones de personas, se vería incapaz de lidiar con sus propias emociones, impulsos y deseos. Así lo escribe el doctor Roberto Assagioli en su excelente libro El acto de la voluntad, un libro que les sugiero que consigan, lean y relean. Continúa diciendo, como han señalado varios escritores, entre ellos Toynbee, que este gran abismo entre los poderes externos e internos del hombre es una de las causas más importantes y profundas de los males individuales y colectivos que afligen a nuestra civilización y amenazan gravemente su futuro. El hombre ha tenido que pagar caro por sus logros materiales. Su vida se ha vuelto más rica, más amplia y más estimulante, pero al mismo tiempo más complicada y agotadora. Su ritmo que aumenta rápidamente, las oportunidades que ofrece para satisfacer sus deseos y la intrincada maquinaria económica y social en la que lo ha enredado, hacen demandas cada vez más insistentes sobre sus funciones mentales, su energía, sus emociones y su voluntad. Para una prueba convincente de esto, bastaría con observar el día del hombre de negocios o político promedio, o de la mujer de carrera o ama de casa. El individuo a menudo carece de los recursos para hacer frente a las dificultades y trampas de este tipo de existencia. Su resistencia puede desmoronarse ante las exigencias, las confusiones y las tentaciones que impone. La perturbación resultante conduce a un creciente desaliento y frustración, incluso a la desesperación. El remedio para estos males, el estrechamiento y el cierre final de la brecha fatal entre los poderes externos e internos del hombre, ha sido y debe buscarse en dos direcciones: la simplificación de su vida exterior y el desarrollo de sus poderes interiores. En cuanto a la tendencia hacia la simplificación de la vida externa, la tendencia hacia la simplicidad comenzó incluso antes del surgimiento y la expansión de la tecnología moderna, como reacción contra las crecientes complicaciones de las artificialidades de la vida civilizada. Sus máximos exponentes han sido Jean-Jacques Rousseau, con su llamamiento a la vuelta a la naturaleza, y nuestro propio Thoreau, que renunció a los beneficios de la civilización y se retiró para llevar la vida solitaria y sencilla que describía con alegría en Walden,
que recomendamos en Línea Directa 7. Recientemente, la desilusión con las llamadas bendiciones de los logros tecnológicos ha estallado en una acusación cada vez más amarga contra toda la estructura de la civilización moderna, en un rechazo total de nuestra forma de vida actual. Hasta cierto punto, la simplificación de la vida es factible y deseable. Hasta cierto punto, todo el mundo es capaz de resistir las atracciones del mundo y el ritmo de la vida moderna, eliminar muchas complicaciones innecesarias, restablecer un contacto más estrecho con la naturaleza y practicar el arte de relajarse y descansar en intervalos. Pero a partir de cierto punto, uno se encuentra con grandes dificultades. Los deberes de todo tipo, los lazos familiares, las obligaciones profesionales, nos mantienen atados a la rueda de la vida moderna y a menudo nos obligan a conformarnos a una base comercial. Pero incluso si las circunstancias permitieran un alto grado de simplificación y si se pusiera en práctica, el problema solo se resolvería parcialmente. Ciertamente, el hombre moderno no podría, ni tiene razón para hacerlo, abdicar de la posición predominante y de la consiguiente responsabilidad que ha adquirido en este planeta. El mal no reside en los poderes tecnológicos en sí, sino en los usos que el hombre les da, y en el hecho de que ha permitido que lo abrumen y esclavicen. La resistencia a las tendencias negativas prevalecientes en la vida moderna exige mucha determinación, mucha firmeza y persistencia, mucha clarividencia y sabiduría. Pero estas son precisamente las cualidades y poderes internos de los que el hombre moderno carece gravemente. De modo que nos vemos en la necesidad de recurrir al segundo procedimiento, el desarrollo de las facultades internas del hombre. Solo el desarrollo de sus poderes internos puede contrarrestar los peligros heredados de que el hombre pierda el control de las tremendas fuerzas naturales a su disposición y se convierta en víctima de sus propios logros. Una comprensión vívida de que esto es indispensable para mantener la cordura y, de hecho, la supervivencia misma de la humanidad, que sólo así puede el hombre realizar su verdadera naturaleza, debería estimularlo a abordar esta tarea con una intensidad de deseo y determinación igual a la que ha dedicado previamente a sus logros externos. Fundamental entre estos poderes internos, y a quien se debe dar prioridad, es la tremenda potencia no realizada de la propia voluntad del hombre. Su formación y uso constituyen la base de todos los esfuerzos. Hay dos razones para esto. La primera es la posición central de la voluntad en la personalidad del hombre y su íntima conexión con el núcleo de su ser, su propio ser. La segunda reside en la función de la voluntad de decidir lo que hay que hacer, de aplicar todos los medios necesarios para su realización y de persistir en la tarea frente a todos los obstáculos y dificultades. Pero cuando uno decide comenzar esta tarea, es propenso a sentirse confundido y desconcertado. Un estudio histórico de los problemas relacionados con la voluntad muestra que los intentos de resolver este problema en líneas intelectualistas teóricas no solo no conducen a ninguna solución, sino a la contradicción, la confusión y el desconcierto. Por lo tanto, creo, escribe el doctor Saggioli, que el procedimiento correcto es posponer todas las discusiones y teorías intelectuales sobre el tema y comenzar por descubrir la realidad y la naturaleza de la voluntad a través de su experiencia existencial directa. Y de eso trata este libro. Cómo experimentar el poder, la alegría, la satisfacción que provienen del uso adecuado de la voluntad. Se produce en tres fases. El primero es el reconocimiento de que la voluntad existe. La segunda se refiere a la realización de tener una voluntad. La tercera fase del descubrimiento, que lo hace completo y eficaz, es la de ser voluntad. Esto es diferente de tener un testamento. El médico continúa señalando que este descubrimiento de la voluntad es difícil de describir. Como ocurre con cualquier experiencia, no puede ser comunicada completamente por palabras, pero se puede indicar el camino que conduce a ella y las condiciones que la favorecen. Una analogía con el descubrimiento de la belleza, con la excitación del sentido estético, puede ser esclarecedora. Se produce una revelación, un despertar que puede llegar cuando uno mira el delicado tono del cielo al atardecer, en una majestuosa cordillera de montañas nevadas o a los ojos claros de un niño.
Puede que venga mientras contempla la sonrisa críptica de la Gioconda de Leonardo. Puede venir mientras se escucha la música de Bach de Beethoven, o mientras se leen los versos inspirados de grandes poetas. Este sentido despertador de lo bello, aunque a menudo tenue y confuso al principio, se vuelve más claro y desarrollado a través de experiencias repetidas de naturaleza estética, y también puede cultivarse y refinarse a través del estudio de la estética en la historia del arte. Pero ninguna cantidad de consideración y estudio intelectual puede por sí misma tomar el lugar de la revelación inicial. El despertar puede ser facilitado, a menudo provocado por la creación de circunstancias favorables para este propósito. Por ejemplo, mediante la contemplación tranquila y repetida de paisajes naturales y obras de arte, o abriéndose al encanto de la música. Pues bien, lo mismo ocurre con la voluntad. En un momento dado, tal vez durante una crisis, uno tiene una experiencia interna vívida e inconfundible de su realidad y naturaleza. Cuando el peligro amenaza con paralizarnos, de repente desde las misteriosas profundidades de nuestro ser, surge una fuerza insospechada que nos permite poner un pie firme al borde del precipicio o enfrentar a un agresor con serenidad y determinación. Ante la actitud amenazante de un superior injusto, o frente a una muchedumbre excitada, cuando razones personales nos inducen a ceder, la voluntad nos da el poder de decir resueltamente, no, cueste lo que cueste, me mantengo firme en mis convicciones. Realizaré lo que considere correcto. Del mismo modo, cuando nos asalta alguna tentación insinuante y seductora, la voluntad nos eleva, sacudiéndonos de nuestra aquiescencia y liberándonos de la trampa. La experiencia de querer puede venir también de otras maneras más tranquilas y sutiles, durante los períodos de silencio y meditación, en el examen cuidadoso de nuestros motivos, en momentos de deliberación y decisión reflexivas, una voz, pequeña pero distinta, a veces se hará oír instándonos a un curso de acción específico, un impulso que es diferente del de nuestros motivos e impulsos ordinarios. Sentimos que con ella viene del núcleo central de nuestro ser. Emerson lo llamaba esa cuerda de hierro que vibra dentro de nosotros, o bien, una iluminación interior, nos hace conscientes de la realidad de la voluntad, con una convicción abrumadora, que se afirma irresistiblemente. Sin embargo, la forma más sencilla y frecuente en la que descubrimos nuestra voluntad es a través de la acción y la lucha decididas. Cuando hacemos un esfuerzo físico o mental, cuando estamos luchando activamente con algún obstáculo, o lidiando con fuerzas opuestas, sentimos un poder específico que se eleva dentro de nosotros, y esta energía interna nos da la experiencia de querer. El descubrimiento de la voluntad en uno mismo, y más aún, la comprensión de que el yo y la voluntad están íntimamente conectados, puede llegar como una verdadera revelación que puede cambiar a menudo radicalmente la autoconciencia de una persona y toda su actitud hacia sí misma, hacia otras personas y hacia el mundo. Percibe que es un sujeto vivo, dotado del poder de elegir, de relacionarse, de provocar cambios en su propia personalidad, en los demás, en las circunstancias. Esta conciencia aumentada, este despertar y visión de nuevas potencialidades ilimitadas para la expansión interior y la acción exterior, da una nueva sensación de confianza, seguridad, alegría, una sensación de plenitud. Espero que estés empezando a emocionarte con el acto de voluntad. También se lo recomendé a mis oyentes de radio. Nos ayuda a descubrir quiénes somos al volvernos conscientes de más de nuestros verdaderos poderes. Nos ayuda a crecer hacia la trascendencia de conectarnos con ese poder, ese misterio supremo que fluye a través de todo. Cuando leas este libro, bájate solo en algún lugar para hacerlo. No lo leas donde probablemente te molestes y te distraigas. Roberto Assagioli, M.D., es uno de los maestros de la psicología moderna en la línea que va desde Freud hasta Jung y Maslow. Él mismo, colega de todos estos hombres, Assagioli fue pionero en llevar el psicoanálisis a Italia en 1910. Al mismo tiempo, comenzó a desarrollar una crítica de la contribución freudiana, señalando que Freud había descuidado en gran medida los niveles superiores de la naturaleza humana, al igual que Maslow. A lo largo de los años, el Dr. Assagioli desarrolló una psicología integral, la psicosíntesis,
En la psicosíntesis, la visión se integra cuidadosamente con casi todas las técnicas psicológicas disponibles en un enfoque que es único para cada individuo. La visión de la psicosíntesis ve al hombre como tendiendo naturalmente hacia el poder y la armonía dentro de sí mismo y con el mundo que lo rodea. La nueva comprensión de Roberto Assagioli de dónde es fundamental para esa visión y para hacerla realidad en el mundo. El Testamento Activo se publicó por primera vez en 1973. Me gustaron especialmente sus comentarios en el capítulo 17 sobre la voluntad gozosa. Dice que la asociación de la voluntad con la alegría puede parecer sorprendente porque la voluntad generalmente se ha considerado algo severo, exigente, prohibitivo, negador, particularmente desde el período victoriano. Sin embargo, el querer activo puede ser, y a menudo es, intrínsecamente alegre. Para darse cuenta de esto, es necesario tener una concepción clara de la naturaleza y de los diversos aspectos y manifestaciones de la alegría. Pero todavía no existe una psicología coherente de la alegría, porque la psicología científica, de lo que Maslow Epley llama los confines de la naturaleza humana, del ser, de los valores, o incluso de la verdadera salud, solo ahora está en proceso de emerger. La búsqueda de la felicidad se considera y se proclama en la Constitución estadounidense como algo blanco, pero rara vez se da una definición clara de lo que significa la felicidad. Es entendido de diversas y divergentes maneras por diferentes individuos y grupos. Si bien no es posible en esta ocasión dar a la psicología de la alegría su punto de vista, se puede ofrecer una aclaración preliminar con una mejor comprensión de la alegría de querer. Se puede decir que el goce es el concomitante y el resultado de la satisfacción de una necesidad de cualquier necesidad. Así, para cada uno de los niveles de necesidades descritos por Maslow, hay un tipo correspondiente de disfrute. El resultado de la satisfacción de las necesidades básicas puede llamarse placer. El estado subjetivo general de una persona, cuyas necesidades y deseos normales están satisfechos, al menos temporalmente, puede llamarse felicidad. El resultado de la satisfacción de las necesidades superiores es la alegría. La buena voluntad es gozosa. Crea una atmósfera armoniosa y alegre, y los actos de buena voluntad tienen resultados ricos y a veces sorprendentes. Las actividades humanitarias altruistas brindan una profunda satisfacción y un sentido de cumplimiento del verdadero propósito de uno en la vida. Como ha dicho un sabio oriental, las tareas del mundo son como fuegos de alegría. Por último, la plena autorrealización transpersonal, y más aún, la comunión o identificación con la realidad trascendente universal, ha sido llamada bienaventuranza. Llegados a este punto, es importante reconocer que no existe una incompatibilidad fundamental entre la satisfacción de todas estas necesidades y el consiguiente disfrute. El disfrute de las necesidades superiores no excluye el disfrute en todos los demás niveles. Así que ahí tienes las definiciones de disfrute: placer, felicidad, alegría y, finalmente, dicha. Algo con lo que no te encuentras todos los días de la semana, ¿verdad? El otro día di un discurso para la gente de IBM, en Florida, en su hermosa, grande e impresionante sede en Boca Ratón. Y en un almuerzo antes de la reunión general, tuve la oportunidad de charlar con parte de su personal, gente de ingeniería y capacitación. Hablamos de muchas cosas, pero una que recuerdo es una de ellas que decía: ya sabes, ya no nos llamamos maestros. Usamos la palabra facilitador. Pensé que era fantástico. La definición de la palabra facilitar, de acuerdo con mi práctico diccionario aleatorio, es 1. Hacer más fácil o menos difícil, ayudar a avanzar en la acción y el proceso, etc. Y 2. Ayudar al progreso de una persona, ¿y no es eso lo que estamos tratando de hacer cuando enseñamos? La difunta Rachel Carson, una de las mejores naturalistas literarias de su tiempo, como informó The New York Times, dejó un fragmento de su obra. Había sido un artículo de revista y ella planeaba expandirlo, cuya finalización se vio frustrada por su muerte de cáncer en 1964. Se llama The Sense of Wonder,
y está dirigido especialmente a los padres, pero puede dirigirse a todos. Solo hay 96 páginas en el libro Slender que me llevé a casa para compartirlo con mi hijo pequeño la otra noche, y no más de 2 o 3 mil palabras. El resto son cuadros de la naturaleza en blanco y negro y en color. La señorita Carson canta su pequeño himno al asombro, tomando como principio organizador la iniciación en las experiencias de la naturaleza de su sobrino Roger entre su infancia y los 4 años. Ella no lo instruyó en hechos per se, sino que lo expuso a experiencias y las compartió con él. Era una preparación de la tierra. Ella escribió: «Es más importante allanar el camino para que el niño quiera saber que ponerlo en una dieta de hechos que no está listo para asimilar». Si un niño me hiciera una pregunta que sugiriera incluso una leve conciencia del misterio detrás de la llegada de un playero migratorio a la playa en una mañana de agosto, me sentiría mucho más complacido que por el mero hecho de que supiera que era un playero y no un cachorro. Explorar la naturaleza con su hijo es en gran medida una cuestión de volverse receptivo a lo que le rodea. Creo que de lo que Rachel Carson estaba hablando era de facilitar el proceso de aprendizaje del niño, haciéndolo fácil e interesante de aprender.